días, jóvenes. En esta ocasión veremos el tema de principios constitucionales en materia fiscal. Como bien saben, nuestra Constitución es nuestra norma suprema y a la par se encuentran los tratados internacionales de los que México forma parte. Hay que recordar que un tratado internacional es un acuerdo de voluntad al que llega nuestro país con la finalidad de, en cierta manera, resolver conflictos o llegar a ciertos acuerdos con otras naciones. Por ello, tenemos que señalar que independientemente de lo que establezca nuestra Constitución, al ser un acuerdo al cual llega nuestro país con otras naciones, se sitúa a la par de nuestra propia Constitución. Y por debajo de ello se encuentran las leyes secundarias, entre las que podemos señalar las leyes de naturaleza fiscal, que en todo momento tendrán que apegarse a lo que dispongan tanto los tratados internacionales de los que México forme parte, como la propia Constitución. Y precisamente de aquí se desprende el tema que analizaremos el día de hoy, los tratados internacionales. Hay que recordar que de nuestra Constitución se desprende esta obligación que tenemos como mexicanos de contribuirle al gasto público. Concretamente, el artículo 31 en su fracción cuarta nos establece esta obligación, la cual nos indica: es una obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación como de los estados y municipios en los que se resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este sentido, hemos señalado en otras ocasiones que de este artículo 31 en su fracción cuarta emanan las distintas normas de naturaleza fiscal. En ese sentido, tenemos que señalar que, desglosando este artículo 31 fracción cuarta, podemos detectar que de él se establece la obligación para los mexicanos a contribuir a los gastos públicos, reconoce el derecho de la federación, de los estados y municipios en que se resida el contribuyente a percibir las contribuciones a su favor. Las contribuciones deben de estar establecidas en ley para efectos de que éstas puedan ser exigidas por parte de los gobernantes. Las contribuciones deben de destinarse única y exclusivamente a sufragar los gastos públicos y, desde luego, toda contribución debe de ser equitativa y proporcional, que estos precisamente son parte de los principios constitucionales en materia fiscal como tal. Para entender lo anterior, tenemos que definir qué es un principio constitucional. Y este lo podemos definir como las reglas máximas que guían el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución. Es decir, en todo momento, apegándose a esta jerarquía normativa, las leyes secundarias, específicamente las leyes fiscales, tendrán que atender lo que emana de nuestra Constitución, o de, en su defecto, los acuerdos que se llegan a través de los tratados internacionales como tal. Por ello, en ese sentido, debe de existir una evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que se ha dado cumplimiento al expedir la primera las reglas que derivan de la jerarquía normativa como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, los principios constitucionales en materia fiscal son el principio de equidad, el principio de relación con gasto público, el principio de obligatoriedad, el principio de equidad y el principio de proporcionalidad, los cuales vamos a ver a continuación. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Que toda contribución debe de estar contenida en una ley que le dé origen y vigencia y regule la propia contribución. Es decir, que no puede existir ningún tributo en México que no haya una ley que lo regule y, desde luego, que le dé origen y vigencia. Por lo cual, tenemos que entender que toda contribución tiene que, como ya analizamos en anteriores temas, pasar por este proceso de legislación a efectos de que nuestros legisladores aprueben las leyes que con posterioridad estaremos obligados a cumplir y pagar los tributos de los cuales ellas emanen como tal. El principio de obligatoriedad nos dice que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en la ley fiscal expedida por el Estado mexicano automáticamente adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo dentro de los plazos que la misma ley establezca como tal. Hay que señalar que ya señalamos que una vez que nuestros actos o situaciones jurídicas
nos vinculan con los supuestos o hechos imponibles, en ese momento generamos la obligación a pagar las distintas contribuciones bajo una obligatoriedad, no bajo la voluntad, ¿sí? Y a esto se refiere el principio de obligatoriedad, ¿no? Que todo aquel ciudadano que se ubique en las correspondientes hipótesis previstas por las distintas normas fiscales, automáticamente causa la obligación a pagar cada uno de los tributos que esté causando como tal. Como contraparte, el principio de vinculación con el gasto público nos dice que nuestra Constitución o nuestra Carta Magna impone a los gobernantes el deber de destinar las contribuciones ciudadanas exclusivamente a la satisfacción de los gastos públicos y otorga implícitamente a los gobernantes la obligación y el derecho moral de hacerlo. En consecuencia, sería negarse al sostenimiento económico del gobierno al hacer uso indebido de las aportaciones, ¿no? Para no hacer más largo este video, desde luego nos vamos a reservar el comentario acerca de lo que es una realidad, es un mal que acontece en nuestros días, en que muchos de los gobiernos no aplican el recurso público honestamente o transparentemente, ¿no? Pero la propia Constitución impone esta obligación de hacerlo y desde luego, básicamente, a que aquella persona que tenga una mayor posibilidad, una mayor solvencia económica, aporte en mayor medida. Aquella persona que tenga una menor capacidad, pague en base a sus propias posibilidades. Es decir, el que tengas menos recursos no te exime de responsabilidad a cumplir con tus obligaciones, pero estas obligaciones las vas a pagar, esos tributos, acorde a tus propias posibilidades económicas. Ese es precisamente el espíritu, la esencia de lo que es el principio de proporcionalidad. Que pague más quien más ingresos tenga y que aporte menos o que aporte en base a sus posibilidades a aquella persona que tenga una menor capacidad económica como tal. El principio de equidad va en referencia a la igualdad, ¿sí? Nos dice que debe de darse un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. El común denominador del principio de equidad está constituido por la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben de recibir un trato idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros como tal, ¿no? Solamente o únicamente podrá variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente. En esencia, la equidad atiende la igualdad en la regulación de todos los elementos integrantes del tributo o la contribución, es decir, las normas únicas tributarias no deben establecer distinciones con excepción de las tasas, cuotas o tarifas como tal. Para entender este punto, aquellas personas que se encuentren en las mismas situaciones hipotéticas tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. No porque tengas mayor importancia, un mayor recorrido, un mayor reconocimiento, quiere decir que vas a tener mayores facilidades, ¿no? Sino ante la ley todos somos iguales y precisamente es la esencia del principio de equidad, que tanto toda persona física o moral que se encuentre en las mismas situaciones hipotéticas reciba el mismo trato y se le apliquen las mismas condiciones para cumplir con sus obligaciones como tal. Un ejemplo que podemos establecer para efecto de dejar bien claro estos dos principios es precisamente un comparativo en base a lo que es su profesión como abogados. Seguramente muchos de ustedes los motivó a ingresar a estas aulas, a estudiar esta licenciatura, algún familiar, algún maestro, algún conocido que tiene un bagaje dentro de la abogacía realmente importante, ¿no? Y podemos poner nombres, por ejemplo, un catedrático como es el doctor Alfonso Nambo, un maestro como es el maestro Fretes Arjona, que seguramente muchos de ustedes han sido sus alumnos, y si no, pues en próximos semestres probablemente les podrán impartir cátedra.
pues estos maestros litigan lo que es la abogacía y desde luego tienen una gran trayectoria y un gran reconocimiento por parte de los colegas y la propia sociedad como tal. Pero sin importar lo que es precisamente esta experiencia profesional, esta trayectoria intachable, ustedes como futuros abogados, ¿no?, que intentarán o egresarán para ejercer su profesión, se colocarán a la par que ellos, es decir, no porque ellos tengan toda esta trayectoria o tengan toda esta experiencia profesional quiere decir que se les otorgarán mayores facilidades, ¿sí? Al igual, ustedes que van egresando y que van a ingresar en el ámbito laboral del ejercicio profesional, frente a la ley fiscal, están a la par. Tanto a ellos como a ustedes se les aplican las mismas reglas para cumplir con sus obligaciones. Y precisamente esto es la equidad y la proporcionalidad. Para ello, veremos este pequeño ejemplo. Un ejemplo en el cual nos establecen 3 abogados que llevan a cabo el ejercicio profesional, pero que por su cartera de clientes, lo único que varía son sus ingresos como tal, ¿no? El primer abogado tiene ingresos de 100,000 pesos, el segundo abogado de 50,000 pesos y el tercer abogado de 30,000 pesos. Los 3 abogados tienen el derecho a hacer deducibles sus gastos. ¿Cuáles son estos gastos que podrían ser deducibles? Hay que recordar que tenemos que cumplir con una serie de requisitos para deducir esos gastos. Que el gasto sea estrictamente indispensable, que esté facturado, que esté en contabilidad, registrado en contabilidad. En su momento, cuando los importes sean mayores a los 2,000 pesos, que se pague por otro medio que no es efectivo, IVA incluido. Entonces, son ciertos requisitos que se tienen que considerar a efectos de poder deducir sus gastos, ¿no? Por ejemplo, un abogado podría hacer deducible la renta de su local comercial, los sueldos pagados a sus trabajadores, los servicios contratados, los libros o leyes compradas, los cursos de actualizaciones a los cuales haya asistido. Todos estos gastos el abogado los puede hacer deducible como tal, ¿no? Desde luego, en este caso, el primer abogado tiene deducciones o gastos deducibles de 30,000 pesos, el segundo de 25,000 y el tercero de 25,000. Por lo tanto, al disminuirle a los 100,000 pesos que fueron sus ingresos, los 30,000 pesos nos da una utilidad fiscal que va a ser nuestra base de impuestos de 70,000 pesos. El segundo abogado, desde luego sus ingresos fueron de 50,000 pesos, sus gastos deducibles de 25,000 pesos, por lo tanto, sus base gravable de su utilidad fiscal son 25,000 pesos. Y el tercer abogado, en este caso, son 30,000 pesos de ingresos, 25,000 pesos de gastos, por lo tanto su utilidad, que es su base de impuestos, solamente son 5,000 pesos. Una vez que se determina la base gravable, que es nuestra utilidad fiscal, se le aplican las tasas y tarifas a efectos de poder calcular cuánto va a pagar cada persona física de impuestos. En este caso, para realizar los pagos provisionales, vamos a aplicar las tasas y tarifas del artículo 96, ¿sí?, que son ingresos mensuales, para presentar la declaración anual y pagar los impuestos del ejercicio. Vamos a aplicar las tasas del artículo 152, que nos habla de los ingresos anuales como tal, ¿no? Por lo tanto, en este caso, para mero ejemplo, vamos a tomar las tasas y tarifas del artículo 152, que son ingresos anuales como tal. En estas tablas tenemos un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y este porcentaje que va a ir aumentando progresivamente conforme vayan aumentando nuestros ingresos, y a eso es lo que se refiere la proporcionalidad, ¿no? Que se afecte en mayor medida a quien mayores ingresos se genere como tal. Entonces, una vez que tenemos nuestra utilidad fiscal, vamos a restarle el límite inferior, ¿sí? Teníamos en el primer caso que el primer abogado, tenía una utilidad fiscal de 70,000 pesos, el segundo abogado 25,000 y el tercero de 5,000 pesos. Lo primero que vamos a hacer, ¿entre qué límites nos encontramos? El primer abogado se encuentra entre los 58,922 a 103,000 pesos.
El segundo abogado son 25,000 pesos, se encuentra de 6,942 a 58,922. Y el tercer abogado, su utilidad es de 5,000 pesos, por lo tanto es del punto 01 a 6,942. Una vez que nos determinamos entre qué límites nos encontramos, vamos a la utilidad, le vamos a restar el límite inferior, ¿no? A los 70,000 pesos le restamos los 58,922, a los 25,000 pesos le restamos los 6,942 y a los 5,000 pesos le restamos el punto 01. Esto nos va a arrojar un excedente sobre impuesto, ¿sí? Y ese excedente sobre impuesto le vamos a multiplicar el porcentaje correspondiente. En este caso, el primer abogado tiene un porcentaje de 10,88%, el segundo de 6,40% y el tercero de 1,92%. Una vez que determinamos, el resultado lo concebimos como impuesto marginal. Ese impuesto marginal es una cuota variable que le vamos a sumar precisamente la cuota fija que establece la propia tabla, en este caso el artículo 152, que en este caso son 3,460 para el primer abogado, 133 para el segundo y no hay tasa cuota fija para el tercer abogado. Una vez que al impuesto marginal o cuota variable le sumamos la cuota fija, determinamos precisamente el impuesto que tendría la obligación de pagar, en este caso, cada abogado como tal, ¿no? Nos regresamos. En este caso, el primer abogado tendrá que pagar 4,665, el segundo 1,288 y el tercero solamente 96 pesos. Como ven, en este ejercicio práctico resumimos lo que es estos principios de proporcionalidad y equidad, ¿no? Los tres abogados calculan sus impuestos en las mismas condiciones. Tienen el derecho de disminuir sus gastos, aplican las mismas tablas correspondientes, ¿no? Es la misma fórmula que tendrán que aplicar para el efecto de determinar el impuesto a pagar, pero simplemente se varía lo que son las tasas y tarifas a aplicar y las cuotas a aplicar para el efecto de poder determinar el impuesto a entregar y de esta manera pague más a aquella persona que mayor ingreso percibió a lo largo del ejercicio o a lo largo del periodo como tal, ¿no? Bueno, con esto culminamos el tema de hoy. Esperemos que podamos resolver por otro medio sus dudas y nos veremos en próximos videos.